quiero volver a Cuba. Quiero volver a Cuba porque pasó algo muy raro. Muy, muy raro. Miren, muchísima gente se enojó conmigo porque dije que no hay bloqueo en Cuba y que por lo tanto Cuba puede, Estados Unidos no tiene ningún embargo comercial contra Cuba. Que por qué la ONU vota contra el bloqueo si no hay bloqueo, no, porque la ONU vota contra el embargo. No se le debe llamar bloqueo porque no lo es. Un bloqueo tiene una definición determinada. Pero para mucha gente me resulta muy claro que vieron la miniatura del bloqueo que nunca existió y comentaron. Porque eso ya los de ver el vídeo ya les resulta muy fatigoso. Pero es muy importante darnos cuenta de cómo se ha manejado retóricamente algo que no es verdad. No hay un bloqueo, hay un embargo comercial. Y es un embargo comercial parcial. Y es un embargo comercial con sanciones que no se cumplen y por ello medio mundo comercia con Cuba. Y si mantienes la idea de que todo lo que pasa en Cuba es culpa de las sanciones comerciales, llámales embargo, llámales bloqueo, llámales lo que quieras, ¿sí? Flan de queso. Si crees que eso es lo responsable de que Cuba hoy tenga hambre, vives en un universo absolutamente alterno, donde no estás dispuesto a ver que el gobierno cubano no ha sabido resolver un solo problema económico de la isla. No ha podido conseguir que la gente coma. Tienes tierra, no se cultiva. Si se cultiva, se lo lleva el gobierno lo reparte. La mayor parte se la queda, por supuesto, el que reparte, como decía mi abuelita. No puedes pescar. Si pescas sin permiso, te multan o te encarcelan, porque todo es propiedad del Estado, es decir, propiedad del pueblo, pero lo administra el Estado. Y si pescas con permiso, pues el pescado se lo entregas al Estado para que el Estado lo comercialice, porque está socializada toda la economía. Uno que de los comentarios, y por eso digo que me voy a alargar, porque los comentarios los hago después. José R. Darmi dijo: soy dominicano, en la isla de Cuba no puede haber inversiones extranjeras, ni se le puede vender nada, ni se puede negociar nada. No por problema del gobierno, sino porque existen órdenes judiciales norteamericanas que castigan a las compañías extranjeras que lo hagan. Demostramos con datos en la semana pasada que esto no es cierto. En principio no es cierto, por lo de las inversiones. O sea, era un bloqueo económico disfrazado. No, era un embargo económico. No hay un bloqueo económico. No existe el concepto bloqueo económico. El bloqueo es naval. Ahora, lo único que Trump ha hecho es que lo ha puesto en un papel claro y pelado. No es cierto, ha cambiado las reglas. Trump tiene el plan de dejar lo mismo y hacer lo mismo que hizo en Venezuela. En Venezuela la culpa es tanto del chavismo como de Maduro. Por favor. Pero le digo, a ver, esto es lo que le respondí. ¿Cuándo ha sancionado Estados Unidos a la cadena Meliá española, una de las más grandes cadenas españolas de hoteles, que tiene hoteles en Cuba desde 1992? Nunca. ¿Acaso los estadounidenses tienen prohibido venir a Madrid y quedarse en los hoteles Meliá? No. O Barcelona o Benidorm, me da igual. No. En Cuba hay 328 negocios con capital extranjero, 62 de ellos 100% propiedad extranjera. Y estos no son datos que me haya yo inventado, ni que se haya inventado Estados Unidos. Mira, voy a poner la captura de pantalla. Estos son datos del gobierno cubano. Son datos de Cuba Minrex, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
Te voy a poner esto para que lo leamos todos, de hoy. Es que me parece aterrador cómo la gente se niega a aceptar que pueda haber un error cometido por el gobierno cubano. Es alucinante. Un segundo. Se me salió la... Esto está desactualizadísimo, lógicamente, pero aquí lo tenemos, mira. Feria Internacional de La Habana del 4 al 9 de noviembre de 2024. En 2024 decía, unos 607 proyectos de inversión distribuidos en todas las provincias del país integran la cartera de oportunidades de negocios en Cuba tras una actualización de este portafolio presentado en la 40ª edición de la Feria Internacional de La Habana FIHAB 2024. Ahí están las oportunidades de inversión. Entiendo que por militancias ideológicas les conviene victimizar a Cuba, pero la realidad dice otra cosa. Decir que en Cuba había escasez cuando la Unión Soviética la mantenía es una mentira aún más vergonzosa. Mis amigos vivían allí. Me lo contaban y me contaban cómo cambiaron las cosas del 90 al 91 y 92 cuando yo estuve en Cuba. En aquellos años, y no la he encontrado, pero hay un momento, hay una entrevista donde Fidel dice que a él no le interesa comerciar con Estados Unidos, que el embargo comercial le hace los mandados, le resulta, se la pela a dos manos, se la refanfinfla y se la suda, porque ellos no necesitan a Estados Unidos. Con el estilo este que tenía Fidel, muy dramático, teatral, y funcionaba. Como he dicho, cuando estuve con él, el tipo era un verdadero encantador de serpientes. Pero esto lo dijo así hasta 1989. Y luego hice esta lista y me van a aguantar esta lista. Empresas extranjeras en Cuba que no están sancionadas. De España, Meliá Hotels International, Iberostar Hotels and Resorts, Barceló Hotel Group, Hermar Caribe Import-Export SL, Sixth Century Group SL. Canadá, Blue Diamond Resorts, Sheraton International. Indonesia, Archipiélago International. Reino Unido, España, Altadis. La de los tabacos. Francia, Total Energies y Bulles. Australia, BHP. Italia, Telecom Italia. Bélgica, Prodivets. Alemania, Pamas. Reino Unido, Holanda, Unilever, los de productos al consumidor. México, Rich Meat, una de carne. Todas esas empresas están en Cuba. Sí se puede invertir en Cuba, pero las condiciones no son las adecuadas para la inversión. Cuba tiene acceso a créditos, pero como los anteriores créditos que ha pedido no los ha pagado, pues no le prestan más. Cuba puede vender y comprar lo que quiera, pero no tiene dinero porque no tiene nada que vender. Y si no tiene nada que vender, alguna responsabilidad tiene la especie de gobierno que han padecido desde 1959. Es que, por favor, no se puede cegar tanto la gente. No se puede cegar tanto la gente.